La mayoría de las tardes, mi grupo de amigos y yo, formado por Sam, Josh y Will, salíamos de viaje para encontrar nuevas especies de insectos y serpientes en el bosque cercano. Vivo en Malasia, así que los bosques están prácticamente en todas partes. Recorrimos muchos senderos y disfrutamos la mayor parte de nuestro tiempo. Así que, como de costumbre, empacamos nuestras cosas para el próximo domingo y estábamos un poco emocionados por esta cosa nueva que descubrimos. Un túnel vacío. No fue nada especial, solo un túnel de 1 kilómetro que nos intrigaba. Llegó el día, así que 4 de nosotros condujimos hasta allí con nuestro equipo y algunos suministros adicionales, como cuchillos, guantes, cortador de alambre, bolsa de muestra y algunos botiquines de primeros auxilios. Cuando llegamos nos detuvo una valla. Oh, sí, es un área restringida. En los días en que los británicos estaban en Malasia, hubo afirmaciones de que construyeron este sistema de túneles y luego lo sellaron. Desapareció un poco y nunca encontramos ninguna historia relacionada con él. Pero sabíamos dónde estaba, así que había que hacer un viaje. Así que aparcamos en la valla y sacamos nuestras cosas. Alrededor de las 10 a.m. empezamos a caminar en el bosque hacia este túnel. Fue una linda mañana. Entonces llegamos a este túnel y la entrada estaba cubierta con alambres de púas y un muro grueso de cemento con una puerta de hierro que tenía un vidrio roto. Alex tomó el cortador de alambre y comenzó a cortar los extremos del cable para que podamos volver a colocarlos después de salir. No voy a mentir, eran muchos cables para solo un túnel. Casi así se construyeron cables para entrar en el sistema de túneles. Después de despejar un camino para que camináramos, Will tomó su teléfono, que estaba atado a un palo para selfies, y lo deslizó en el orificio de vidrio para ver qué había al otro lado. Como era de esperar, simplemente vacío de oscuridad. Así que configuró su HP para grabar el vídeo y apuntó hacia la cerradura. Sorprendentemente, había un candado en el interior que era como un cierre deslizante típico. Pero era de trabajo pesado. Así que sacó su teléfono y deslizó su mano dentro para desbloquearlo. Y sí, se desbloquea. Pero lo extraño fue cómo lo cerraron por dentro cuando este lugar estuvo abandonado por más de medio siglo. Alex simplemente asumió que lo cerraron desde afuera después de romper el vidrio. Y sí, no tenía sentido, pero seguimos adelante con eso. Dentro del túnel no estaba tan mal, tenía muchas cajas y algunos cables viejos. Unas planchas de hierro apiladas como barreras. No tenía sentido. Sacamos nuestras linternas y nos adentramos más. Nos encontramos con una habitación vacía que no parecía especial, así que pasamos junto a ella y llegamos al final del túnel. Tenía un respiradero que permitía que entrara una pequeña cantidad de luz. Vimos algunos casquillos de bala oxidados vacíos. Fue entonces cuando tuvo sentido. Esto podría ser un búnker. Así que simplemente recolectamos algunas de esas conchas raras y caminamos de regreso a la entrada. Pero algo se sentía extraño. Teníamos la sensación de que algo estaba con nosotros todo el tiempo. En Malasia creemos en la existencia espiritual, así que lo descartamos porque tal vez algunos espíritus sintieron curiosidad por nosotros 4. También había mucha ropa con espinas por todas partes. La mayoría de ellos enterrados bajo tierra. Entonces, mientras caminábamos de regreso, Sam encendió su luz en la habitación vacía y vio que tenía un agujero en el centro de la misma. No era demasiado profundo, solo un hoyo de 5 pies con otro hoyo en el costado. Chicos, miren esto, dijo. Así que estábamos allí contemplando si debíamos entrar o no, entonces Alex se metió en el agujero para ver qué había dentro. Encendió su luz en un área bastante grande debajo. Era grande, casi del tamaño de un estacionamiento. Vámonos, dijo, y entramos adentro. Había un montón de cajas. Alambres de púas. Y más ropa enterrada en la tierra aquí. Caminamos más profundo cuando sentí que algo nos miraba. Así que le dije a Alex y a Will que salgamos de aquí cuando me di cuenta de que Sam no estaba. Justo cuando empiezo a buscar alrededor. Lo vi venir de la esquina de un espacio vacío diciendo que hay unas escaleras que bajan por debajo. Así que fuimos a verlo. Justo debajo de nosotros había un laboratorio. Nada especial, estaba en ruinas, pero lo descubrimos por las batas de laboratorio que colgaban de la entrada del laboratorio. Había 6 en total con una oficina al final del pasillo. Así que fui a la oficina mientras Chin recopilaba información en el laboratorio 6 sobre este lugar. Sam y Will estaban buscando en el laboratorio 1.
En la oficina principal era lo mismo. Libros y diarios desordenados, muchas cosas en el suelo. Así que recogí algunos libros y los apilé sobre la mesa. Debajo de la mesa había un libro que parecía un archivo. Y estaba a un cuarto de debajo de la mesa. Supuse que alguien lo pateó. Dentro del archivo había algunas palabras, pero solo una cosa me llamó la atención al instante. Una imagen de una criatura oscura con largos brazos y piernas con una sonrisa torcida. Estaba en un cuarto pegado a la pared con unas cadenas atadas a sus brazos y piernas. Eso envió un miedo por mi espina dorsal. Alex me llamó Yuemem Haidwan Ben aquí. Mi corazón se detuvo cuando escuché mi nombre y tomé ese libro conmigo y el resto y salí corriendo. Alex estaba allí y antes de que pudiera decir una palabra, dijo que este laboratorio es bastante extraño. Tiene grilletes y pocas cadenas. Colgando del techo. Le mostré el libro a Alex y me dijo que salgamos de aquí. Así que nos apresuramos a encontrar el resto y Will y Sam estaban juntos en una habitación vacía dentro del laboratorio 2. Les mostré el archivo y su respuesta fue tal vez falsa. Parecía extraño porque ambos parecían demasiado tranquilos. Will incluso dijo que tal vez esa cosa era solo una criatura que era de un lugar diferente. Pero nada podría vivir tanto tiempo sin comida en este túnel, ¿verdad? Dije que está bien, vamos, ahí fue cuando olvidé que había dejado mi linterna en la oficina, así que les dije que se quedaran, déjenme buscarla. Después de recuperar mis cosas, regresé y Alex dijo, exploremos el laboratorio 3. Se sintió extraño porque estaba ansioso por irse hace 5 minutos y ahora quiere explorar. Así que acepté. Tal vez todo esto de ser nuevo fue una especie de emoción para ellos. Así que, vacilante, fui con ellos al laboratorio 3, era un espectáculo de terror por dentro. Un montón de marcas de garras y una mesa rota justo en el centro. Nada especial. Tomé algunas fotos cuando me di cuenta de que los 3 me estaban mirando para recolectar evidencia. Luego dijeron, vamos al laboratorio 5. Mi corazón estaba acelerado cuando todos caminaron detrás de mí para entrar a la habitación 5. Fue entonces cuando fui el horror de mi vida. 2 de mis amigos muertos por dentro con la cabeza arrancada de su cuerpo. Con tantas marcas de garras. Jadeé por aire cuando mi cuerpo se detuvo por completo. Entonces, ¿quiénes son los que están detrás de mí? Me giré para ver a los 3 sonriéndome. En el corredor a 6 pies de distancia de la entrada. Corrí lo más rápido que pude pasando junto a ellos y escuché un chillido que ni siquiera me molesté en mirar hacia atrás. Corrí lo más rápido que pude. Y subí las escaleras cuando vi un cuerpo como una figura en la esquina del espacio vacío. Fue Sam, su cara estaba detrás de su cuerpo retorcido y destrozado. Simplemente no me atrevía a asimilarlo todo. Esto parecía demasiado. Mientras corría me tropecé con un trapo. Entonces me di cuenta de lo que había debajo de nosotros todo el tiempo. Cadáveres estaban aquí abajo y después de un tiempo todos ellos eran huesos. Corrí hacia el túnel y subí, pero accidentalmente tomé el giro a la izquierda que me llevó al respiradero. Tenía tanto miedo que me escondí detrás de una caja. No lo suficientemente valiente como para volver corriendo y completamente perdido. Entonces recordé el archivo. Lo saqué y lo leí. Aparentemente, esta criatura tomará tu identidad y tus recuerdos y comenzará a vivir tu vida como tú. Para eso tiene que matarte. Pero nunca tuvo sentido. ¿Por qué no me hizo daño? Así que saqué mi teléfono para llamar al 911 y luego me di cuenta de que no recordaba mi contraseña. Ahora que lo pienso, no recuerdo nada. Fue entonces cuando me golpeó. Yo soy uno de ellos. Con un poco de memoria que queda del incidente de hoy, escribo esto para que algún día alguien pueda encontrar esto. Supongo que morí en el momento en que esas 3 criaturas se pararon detrás de mí. Sucedió demasiado rápido. Demasiado rápido. Eran alrededor de las 4 de la mañana, cuando me desperté de repente. Podía oír algo que sonaba casi como un viejo teléfono sonando dentro de mi remolque. Estaba confundido en cuanto a lo que estaba sonando. Como estaba en el salón, pensé que podría ser la alarma de mi madre o de mi padrastro. No pensé mucho acerca de este timbre que estaba pasando, pero en cada ring comenzó a hacerse más fuerte. Y más fuerte. Hasta que me pareció oírlo justo delante de mi puerta. ¿Había entrado alguien en mi casa o era solo mi imaginación?
Pero una vez que ese timbre final que sonaba como si estuviera justo enfrente de mi puerta, se detuvo por completo. Me senté allí durante un par de minutos para procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso? No lo sabía. Pero decidí preguntar a mis padres más tarde como yo, simplemente decidí ir en mi teléfono y desplazarse a través de mis aplicaciones. Después de unas horas por fin oí a mis padres levantarse para ir a trabajar. Decidí seguir adelante y disparar mi tiro en preguntar si sabían lo que era ese sonido. Abrí la puerta y caminé por el pasillo a mi padrastro en su teléfono llamando a quién sabe quién. Nunca sé realmente con quién habla o si es diferente cada vez, pero normalmente suena enfadado o molesto. Así que decidí no molestarme en preguntarle. Me acerqué a mi madre que estaba recogiendo tranquilamente las cosas para ir a trabajar. Hola mamá. Dije esto y ella simplemente se giró hacia mi bola pequeña. ¿Cómo dormiste? Llevaba los auriculares con una oreja destapada mientras esperaba mi respuesta. Dormí bien. Pero, ¿has oído el timbre de antes? Me ha despertado y tengo curiosidad por saber si es tu despertador. Parecía un poco confundida cuando le pregunté esto. Pero por su expresión me di cuenta de que sabía de lo que estaba hablando. Sí, la he oído muchas veces. No sabemos lo que es porque cuando lo oímos miramos en el salón de donde venía y no encontramos nada. Pensamos que podría ser la alarma que tenemos pero no está cargada ni enchufada. Eso no me tranquilizó. Pero le di las gracias y volví a mi habitación. Por supuesto, el día transcurrió como de costumbre, escuché música, jugué al móvil e hice lo de siempre. Si mis padres no sabían lo que era, ¿podría ser uno de los paranormales? Ya que los he visto en la casa antes. La mayoría de los que están en la casa son inofensivos. Excepto los que molestan a mis padres mientras duermen. La única razón por la que no me molestan es porque tengo una especie de barrera en el pomo de mi puerta. Esa barrera es una cuerda roja y blanca. Mi madre dijo que se suponía que me protegía. Así que le seguí la corriente. Mi madre tiene experiencia en este tipo de cosas, así que no la cuestioné. Ella lee las cartas del tarot y otros rituales espirituales. Así que confié en ella con esta barrera, así que a medida que avanzaba el día y finalmente me fui a la cama, me desperté de nuevo. Esta vez el timbre sonó a las 7 de la mañana. Y este tipo de cosas se repetían todas las mañanas. Pero siempre era al principio de una hora. Que iba desde las 3 hasta las 8 de la mañana. Y solo ocurría una vez por la mañana al día. Esto había estado sucediendo ahora por alrededor de un mes. Pero la siguiente vez que me desperté las cosas eran diferentes. Ahora el timbre sonaba como si estuviera en la habitación de mis padres cuando me desperté. Eran las 5 de la mañana. Y a cada timbrazo se hacía más y más fuerte hasta que estaba en mi puerta de nuevo. Pero esta vez no paraba de sonar. Rin. 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 Empezaba a dolerme la cabeza. Así que decidí salir e intentar encontrar lo que estaba sonando. Abrí la puerta y el timbre seguía retumbando en mis oídos. Era un sonido doloroso. Caminé hacia la habitación de mis padres para asegurarme de que no estaba allí, pero tampoco estaban mis padres. Así que empecé a caminar por el pasillo. Tenía el presentimiento de que no quería ir allí, pero me dije que tenía que encontrar la fuente de ese zumbido. Pero lo que vi fue mucho peor de lo que pensé que sería. Mis padres estaban destrozados por toda la cocina y el salón. Parecía como si hubieran explotado. Había pedazos de carne, tripas, piel, órganos y quién sabe qué más esparcidos por todos lados. No podía mirar a ningún sitio donde no hubiera trozos destrozados y salpicados de mis padres. Pero delante de todo eso, había un viejo teléfono. Parecía nuevo, sin embargo, y ni siquiera parecía tocado por la sangre que había por todas partes. Tenía un tenue color verde menta, su timbre retumbaba en mis oídos, empecé a sentirme mareado. Pero cogí el mango del teléfono para saber al menos quién había hecho esto, me acerqué el teléfono a la oreja. ¿Qué les has hecho a mis padres?, dije al teléfono. Mi voz era temblorosa y quebradiza mientras intentaba con todas mis fuerzas no llorar cuando el dolor empezó a invadirme. Entonces oí una respiración al otro lado. Una respiración agitada. No hubo respuesta, pero casi podía sentir su aliento sobre mí. Entonces las lágrimas se derramaron por mi rostro mientras ahora gritaba furiosa con la rabia y la pena apoderándose de mi voz. ¿Qué has hecho?
Ahora lloraba incontrolablemente mientras lloraba levemente. Sabía que si emitía algún sonido mientras lloraba estaría mostrando debilidad. No quería que la persona supiera que estaba llorando y que era vulnerable, entonces sentí la fuerte respiración sobre mí. No había nadie en la línea. Inmediatamente solté el mango del teléfono y sentí el impulso de salir corriendo. Eso es lo que intenté hacer. Pero antes de que pudiera sentí que una mano áspera me agarraba por el cuello. Y una voz profunda me habló. La voz me dio escalofríos y me hizo sentir inmediatamente una sensación de pavor. ¿Quieres acabar como tus padres? Estaba hablando. Me estaba hablando, joder. Giré la cabeza para intentar ver lo que me sujetaba. Parecía un humano normal. Pero con un teléfono por cabeza. Entonces hablé con voz temblorosa. No. No quiero. Por favor, haré lo que sea, pero no me mates. Por favor. Estaba llorando con fuerza. No quería morir como ellos. No solo lloraba por pensar en la muerte, sino que también lloraba por la pérdida de mis padres. Entonces respondió en un tono frío y escalofriante. Entonces vas a ocupar mi lugar. Como yo me jubilo. Tienes suerte de que te conceda esta oportunidad. El hombre con cabeza de teléfono ahora me puso en el suelo. Y sostenía su cabeza. Y de repente se arrancó la cabeza. Su cabeza se estaba pudriendo. Se veía asquerosa. Juro que casi vomito allí mismo. Entonces con sus brazos puso el teléfono en mi cabeza. Luego se cayó. Se desplomó en el suelo. Alguien se despertó de un mal sueño que tuvo. Y durante un par de segundos mientras se recomponían oyeron de repente. Rin. 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 Sé que todos dicen, es real, lo vi. Sé que todos intentan convencerte de creer en sus historias, sus cuentos de hadas. Ellos inventan monstruos y espíritus. Pero esto es diferente, es una advertencia, escúchala y tal vez sobrevivas a lo que estoy a punto de contarte. Trabajo como jardinero para una empresa privada. Llevo haciendo esto por más de un año, me envían a diferentes lugares y limpio y cuido lo que me indican. El trabajo se vuelve aburrido después de un tiempo porque siempre trabajo solo. Pero por suerte tengo unos auriculares, así que puedo escuchar música y relajarme mientras hago lo que sea necesario. Sin embargo, un día todo cambió. Recuerdo muy bien ese día, una mañana soleada y brillante. Había algunas nubes en la distancia que podrían convertirse en lluvia por la tarde, pero eso no era preocupante en ese momento. Estaba cortando el césped con la cortadora mientras escuchaba mi música favorita de los años 80. El trabajo era un poco sudoroso pero agradable. Disfrutaba del sol calentando mi piel y dándole vida al lugar donde estaba trabajando. Era un campamento de bungalows que pertenecía a una empresa que los alquilaba a personas que querían quedarse en la zona pero no tenían una casa rodante. Para aquellos que no lo saben, los bungalows son un tipo de cabaña pero más modernos y un poco más grandes. Imagínalos como una especie de casita pequeña. Toda esta vida y calidez, sin embargo, contrastaba con el motivo por el que estaba trabajando allí. Varios niños habían desaparecido en este parque y debido a eso, tuvieron que cerrarlo hasta nuevo aviso, lo que sea que eso signifique. Esto llevó a un rápido deterioro y crecimiento excesivo de la vegetación, así que llamaron a mi empresa y mi empresa me envió. Desafortunadamente, no sabían mucho sobre los niños desaparecidos, desaparecieron sin dejar rastro y nadie podía descubrir por qué. Sospechaban un secuestro, pero ni siquiera eso estaba confirmado. Me sentía incómodo trabajando allí. No necesariamente quería estar allí, pero tampoco me asusté fácilmente, así que seguí trabajando y haciendo mi trabajo. En cierto momento, sin embargo, sucedió algo. Cuando apagué mi cortadora de césped para repostar y hacer una pausa, mis auriculares comenzaron a hacer ruido, como si la señal estuviera desvaneciéndose. Al principio pensé que la batería estaba agotada, pero eso no podía ser porque estos auriculares avisan cuando la batería está baja. Confundido, me los quité para ver si estaban dañados o si algo estaba interfiriendo con la señal, pero no encontré nada mal. Después de varios minutos revisando en mi teléfono si el Bluetooth estaba desconectado o si la batería se había agotado, noté algo. Algo extraño. Estaba todo en silencio. No sé cuántos de ustedes salen con regularidad, pero si lo hacen, sabrían que la naturaleza siempre hace ruido.
desde el crujir de las hojas hasta el soplo del viento. Siempre hay algo. Sin embargo, en ese momento, no había sonido, nada. Cuando me di cuenta de esto, sentí como se me erizaba el vello del cuello. Y entonces sucedió. Un débil sollozo, o incluso susurros, venían de algún lugar del parque. Se me heló la sangre. ¿Qué era eso? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba esto claramente ahora. Sonaba como un niño pequeño. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Estaba en peligro? ¿Era uno de los niños desaparecidos? Sabía que tenía que hacer algo. Volví a abrir mi teléfono y comencé a llamar a los servicios de emergencia. Sonó, pero nadie contestó. Cuando miré hacia arriba, vi por qué. La tormenta se acercaba y probablemente estaba bloqueando la señal. Estaba solo. No quería perder más tiempo y me dirigí hacia el origen de ese sonido. Un bungalow de tamaño medio, de color negro y abandonado, solo en un campo de hierba. A medida que me acercaba, empezaron a caer pequeñas gotas de lluvia del cielo. La tormenta estaba más cerca de lo que pensaba. Ahora lo oía más claramente, una niña pequeña sollozando y susurrando. No podía oír lo que decía, pero estaba claramente angustiada. No lo pude soportar más. Sin pensar en el peligro, empecé a golpear la puerta, pateándola con la esperanza de que cediera ante la fuerza que estaba usando. Fue un error. En el momento en que empecé a golpear la puerta, escuché un fuerte grito de llanto y algo pesado cayendo. Me enfadé conmigo mismo. Debería haber mirado por las ventanas primero. Pasos pesados y fuertes se acercaron a la puerta. Me alejé de la vista, corriendo a refugiarme en el lateral del edificio. Pude oír cómo la puerta se abría lentamente, junto con la respiración agitada de lo que parecía ser un hombre grande. Algunos tosidos y la puerta se cerró de nuevo. ¿Acaso pensó que fue nada? ¿Era este el presunto secuestrador de esos niños? ¿No le había notado mientras trabajaba en el parque? Mi ritmo cardíaco volvió a bajar, no mucho, pero un poco. Sabía que tenía que hacer algo, pero ahora tenía que ser más cuidadoso. Me levanté lentamente de mi posición agachada y empecé a mirar por las ventanas mientras caminaba alrededor de la casa. Habitación vacía, habitación vacía, habitación vacía, habitación vacía. Estaba abandonada. ¿Me había vuelto loco? ¿Demasiado tiempo al sol? Cuestionaba cada uno de mis sentidos cuando empezó de nuevo. Susurros, sollozos, llantos. Más suaves esta vez, como si estuvieran amortiguados. No estaba loco, era demasiado real. Y asustado o no, tenía que salvar a esa niña. Reuní todo mi valor, sabía que era estúpido, pero el impulso de rescatar a esa niña era más fuerte que todo lo demás. Corrí hacia la puerta, con toda mi fuerza, sin detenerme en absoluto. ¡Bam! La puerta se abrió de golpe mientras yo entraba en la casa. A duras penas logré mantener el equilibrio y me apresuré hacia adelante. «Sal», grité, «sal, maldito enfermo. Te mostraré lo que sucede cuando haces este tipo de cosas». Recorrí todas las habitaciones, derribando las puertas una a una. Sin embargo, vacía, vacía, vacía. Quedé atónito, clavado en el suelo. ¿Era esto real? Una vez más, no había nadie en esa casa. Aunque podría haber jurado que sí. Pero los susurros se habían detenido de nuevo, no se oía ningún sonido. Sin embargo, escuché un pequeño crujido, una puerta que se abría. Me di la vuelta y vi una puerta que había pasado por alto al entrar. Con el corazón helado, se abrió lentamente, pero no había nadie allí. Como en trance, me acerqué a la habitación sin saber qué error estaba cometiendo. Era un dormitorio, una habitación sencilla y normal. Un armario, una cama, una mesita de noche y una ventana. Vacía, una vez más. ¿Podría haber sido el viento que abrió la puerta? Eso no podía ser, porque no había viento adentro. Miré alrededor y me di cuenta, Dios mío, incluso pensarlo, vi marcas de garras en las paredes, empezaban pequeñas. Del tamaño que haría un niño en pelea, pero crecían en tamaño a medida que avanzaban. Dirigiéndose hacia el armario. Cuando mis ojos se fijaron en el armario, del tamaño de 2 hombres, mi corazón se detuvo. Empezó a abrirse lentamente. Muy lentamente. Estaba casi a oscuras dentro, pero a medida que se abría entraba más luz. Revelando a una niña pequeña parada dentro. Estaba sollozando, con lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba, «Lo siento.
El armario se abrió completamente, revelando a esta niña, y el rostro pálido y distorsionado que la miraba por encima del hombro. Era el rostro de una anciana, pero parecía estar derritiéndose. La piel apenas colgaba de su rostro, sus labios tan débiles que dejaban al descubierto filas y filas de dientes afilados en su boca, llegando hasta la parte posterior de su garganta. Sus ojos negros como el carbón, sin vida. Solo podía mirar a esta criatura mientras se ponía de pie, tenía que inclinarse para caber en la habitación. Tenía un cuello largo, tan pálido como su rostro, que se convertía en un cuerpo distorsionado. Sus piernas eran como las de un humano, pero mucho más largas. Pero lo más perturbador era su brazo derecho. Comenzaba desde su hombro, y se metía todo el camino hasta la espalda del cuello de la niña. Clavado en su carne, con sangre goteando. Sentí como si mi corazón se detuviera. La criatura empezó a mover la boca pero no salieron palabras. En cambio, la niña a la que había enterrado su brazo comenzó a susurrar y llorar nuevamente. Sabía que estaba viendo mi final, no podía moverme en absoluto. Pero, una parte de mí se despertó, quería luchar por mi vida una vez más. Me lancé hacia adelante gritando las peores maldiciones que jamás había dicho y salté con los 2 pies hacia la criatura. Los clavé en su cuerpo blando y pateé tan fuerte como pude. La criatura comenzó a llorar y maldecir también, enojada por mi movimiento. Me puse de pie y empecé a correr. Escuché que hacía lo mismo detrás de mí, arañando mi cuello. Llegué a la puerta de la casa y la cerré de un golpe detrás de mí, sin detenerme a correr. Y seguí corriendo. Ahora estoy en casa, nadie sabe lo que sucedió allí aún. Tampoco te lo contarán. Así que estoy escribiendo esto para advertirte. Escucho sus susurros, me siguió a casa. Está cerca. Recuerdo muy bien a mi primera novia. Toda mi vida fui conocido como el niño gordo y regordete durante la primaria, la secundaria y el principio de la preparatoria. El acoso que ello conllevaba era inevitable, por supuesto, sobre todo porque en aquella época era muy vago y vivía como un vago, así que nunca me molestaba en quemar nada. En particular, un grupo de chicas siempre estaba encima de mí. Eran 5, y a pesar de mi tamaño, 5 chicas delgadas ganaban a un chico enorme. A menudo me quitaban el almuerzo y me lo metían por la garganta después de tirarlo a la basura y volverlo a sacar. A veces, lo tiraban a la basura. Y a veces, me traían la basura a mí. Un día, durante las vacaciones de verano antes del 10º curso, algo se rompió. Tenía la ardiente determinación de perder peso y las llamas rugían tan alto que ya podía sentir la grasa derritiéndose de mi cuerpo. Cuando empecé el 10º curso, las chicas se me pegaban a las piernas y los deportistas me pedían que me sentara a su mesa para comer y me preguntaban si me apuntaría a algún equipo deportivo. Fue como si todo el mundo encendiera un interruptor y, de repente, todo fuera alegría. Todo iba de maravilla y de repente la vida era genial, incluso mejor cuando conseguí mi primera novia. Era preciosa. Como la clásica rubia de ojos azules y tonta con la que siempre había soñado, con unas notas increíbles y en el equipo de animadoras. Cuando entré en el equipo de fútbol, ella siempre me animaba. Siempre. Dábamos largos paseos por la playa y en coche hasta altas horas de la noche. Todo era perfecto, hasta que murió. Yo conducía el coche después de una fiesta dura y estaba fuera de mí. Me estrellé contra un árbol, claro. Ella no llevaba puesto el cinturón esa noche, probablemente estaba demasiado borracha para hacerlo, y salió volando por el parabrisas. Se rompió el cuello al volar directamente contra el árbol y murió en el impacto. Sorprendentemente, todas las chicas de mi escuela estaban encantadas. Emocionadas de que muriera. Emocionadas de que finalmente pudieran poner sus sucias manos sobre mí. Mi siguiente fue la chica pelirroja bajita que también hacía de animadora. Empecé a salir con ella un mes después de que muriera la primera. Y antes de darme cuenta, ella también se había ido. Teníamos un evento benéfico de venta de pasteles, y ella, sin saberlo, compró un pastel con almendras, a las que era mortalmente alérgica. No pudo encontrar su EpiPen a tiempo. El siguiente fue uno de mis hermanos del grupo de atletas un año después. Sorprendente, estoy seguro. Pero quería experimentar. Desapareció una semana después. Desapareció, pero su coche fue encontrado en el fondo del lago cerca de mi escuela. Nunca se encontraron restos.
Mi siguiente fue la fiestera ruidosa y encrespada una semana después de él. Siempre era muy ruidosa. Tan ruidosa que podías oír su parte de una conversación desde el final del pasillo. Los pasillos estaban en silencio después de su muerte. Intoxicación etílica en una fiesta. Nadie se molestó en ayudarla cuando se desmayó en el suelo para no volver a despertarse. La siguiente fue la morena callada del fondo de la clase en mi último año de instituto. Era una pequeña y mona friki de la ciencia, por supuesto. Murió el siguiente día. El experimento científico falló y ella inhaló químicos severamente tóxicos. La escuela terminó siendo cerrada después de que me gradué debido al recuento de muertes que se cernía sobre su reputación. Pero no paró cuando fui a la universidad. Salí con una chica musculosa que conocí en una fiesta universitaria. La vi por última vez 2 meses después en una hoguera en el bosque. Salí con otro chico, un chico friki y callado 1 mes después. 2 semanas después, encontraron su cuerpo en el campus. Asumieron que saltó. Salí con la chica más guapa de mi universidad. Murió 3 meses después en un tiroteo. Llevar otra urna a mi sótano nunca se hace más fácil. Mi sótano tiene innumerables urnas de aquellos que básicamente no tenían familia, o yo solo había estado allí para recoger sus cenizas. Las urnas son extremadamente difíciles de sostener con un plato y un vaso de agua adicionales. Tuve que usar el codo para encender la luz. Después de colocar la urna en el estante, me senté y dejé el plato y el vaso de agua en el suelo. Vamos, hace tiempo que no comes. Tienes que comer. No querríamos que acabaras en esa estantería, ¿verdad? Le dije. Mi hermano deportista me miró sin comprender, antes de volverse rápidamente feroz y lanzarse al ataque, tirando contra las cadenas y las ataduras para intentar alcanzarme. Pero nunca aprenderá que si sigue actuando así, nunca le dejaré marchar. Porque sabe demasiado. Se lo contará todo a todo el mundo. Que yo era el que tenía el arma. Yo lo empujé del tejado ese día. La arrojé al fuego mientras todos nadaban en el lago. Metí la pata con su experimento que hizo que produjera químicos tóxicos. Prácticamente le metí la botella de alcohol en la garganta y se la hice tragar entera. Conduje su coche al fondo del lago y lo encerré aquí todos estos años. Le di la tarta de almendras y escondí su epinefrina en mi bolsillo. Le desabroché el cinturón de seguridad en el último momento antes de irme, completamente sobrio. Pero realmente debe aceptar que, por supuesto, todas las personas con las que salgo morirán algún día. Yo solo aceleré el proceso. Y si sigue con este comportamiento salvaje, también pondré fin a su sufrimiento. Esto pasó en mi familia hace unos 20 años. Actualmente tengo 29 años. Estábamos en plena fecha del Día de Muertos. Mi padre, que en paz descanse, era alcohólico y le pegaba mucho a mi madre. Era 1 de noviembre y mi madre se encontraba colocando la ofrenda para los adultos. Para quienes no sepan, aquí en México se acostumbra colocar un altar con todo lo que en vida les gustaba a los seres queridos que ya partieron de este mundo. En esos tiempos no teníamos dinero, apenas alcanzaba para comer, así que mi madre ese año había colocado una ofrenda muy humilde, frijolitos de la olla, algo de café, su agua y unas tortillas duras. Todo estaba muy tranquilo hasta que llegó mi padre, borracho como era costumbre y cantando a todo pulmón. En su mano traía una bolsa con un pollo asado, el cual era el favorito de mi difunta abuela, su madre. Mirando de manera despectiva a mi madre, la hizo a un lado y sacó el pollo de la bolsa para ponerlo en la ofrenda, mientras decía, este pollo es para mi madre, y esta piernita es para que los demás hambrientos no estén molestando. Mi madre le pidió que no dijera eso, ya que era un día santo y se tenían que respetar a los muertos, sobre todo porque en su mayoría eran familiares de ella a quienes estaba colocando su ofrenda. Al escuchar esto, él se molestó mucho y comenzó a insultarla, diciéndole que no era su culpa que no tuviera para poner algo mejor en la ofrenda. Estoy omitiendo los insultos, pero ya se imaginarán todas las cosas tan horribles que pudo decir. Seguido de eso, la golpeó brutalmente, y no paró hasta que mi hermano y yo le pedimos a gritos que se detuviera. A mí nunca me puso una mano encima, pero a mi hermano y a mi madre siempre los golpeaba. Después de verme llorar a mares, solo me dijo que ya mejor se iba. La dejó tirada en el piso mientras tomaba el dinero de los ahorros para irse a beber de nuevo. Siempre hemos sido una familia muy tradicional y creyente, supongo que eso fue lo que ayudó a mi madre con lo que aquel día pidió. Triste y llorando,
ella se arrodilló frente al altar y pidió ante la ofrenda de nuestros seres queridos, que mi abuela, madre de mi padre, le diera un escarmiento para que dejara de ser tan malo con ella y con nosotros. Así transcurrió el resto del día hasta que anocheció. Mi padre estaba tan alcoholizado que apenas se podía levantar, así que solo llegó y se echó en medio de la cama y comenzó a roncar. Procurando hacer el menor ruido posible, mi madre nos mandó a la cama mientras ella acomodaba a mi padre para poder acostarse a dormir. Todo parecía tranquilo, hasta que a eso de las 12 de la madrugada, mi padre se levantó nervioso y temblando. Mi hermano y yo dormíamos en una litera, yo ocupaba la cama de arriba y él la de abajo. Estaba durmiendo cuando de la nada sentí como alguien me abrazó y mientras decía cosas como, «Te amo mucho, hija. Eres lo mejor que me ha pasado. Tu abuela te ama mucho, ni tu abuela ni yo nunca te dejaremos sola». Me dio un beso en la mejilla y siguió hacia la cama de mi hermano para hacer lo mismo. Así continuó toda la noche, repitiendo lo mismo varias veces. Mi madre, algo asustada y pensando que él se había drogado por lo extraño que se estaba comportando, con nosotros tomó un cuchillo de la cocina mientras le decía, «¿Qué tanto le haces a los niños o qué te traes, Carmelo?». Él solo la miró y le dijo, «Es que mi madre me pidió que les diera un beso por ella y que les dijera cuánto los amaba». Mi madre se quedó impactada con lo que escuchó. Incluso mi hermano y yo nos bajamos de la cama y corrimos al lado de nuestra madre. Después de escuchar eso, nos quedamos en vela el resto de la noche. Mi madre cuidándonos y mi padre saliendo a la calle a altas horas de la madrugada, desvariando con recuerdos de su difunta madre. No supimos de él hasta el amanecer. Para ese momento, el Día de Muertos que se asigna al alma de los adultos acababa de iniciar, justamente a las 12 de la madrugada, cuando mi padre comenzó a desvariar. A eso de las 11 de la mañana, mi padre llegó muy asustado y le dijo a mi madre que le diera los papeles de la casa, de la camioneta y los aparatos de la casa, que era muy importante que se los diera, ya que él se los estaba pidiendo. Ella preguntó preocupada, ¿para qué los quieres? Él solo le contestó, es que voy a hacer un trato muy importante, aquí afuera de la casa. Ella simplemente se los dio para evitar pelear, pues sabía que estaba muy raro y si borracho le pegaba, sabría Dios qué le haría estando drogado. O eso es lo que ella creía. Él tomó los papeles y se dirigió rápidamente al patio. Era una casa con un terreno muy grande, y aunque era una niña, recuerdo muy bien mirarlo extendiendo sus manos hacia el aire con los papeles en la mano. Después de unos minutos así, soltó los papeles y estos cayeron al suelo abruptamente. Regresó corriendo hacia nosotros diciendo que había platicado con un hombre cubierto con una túnica azul y que sus ojos eran de un color azul muy brillante. Sin embargo, no podía verle el rostro. Dijo que había hecho un trato a cambio de dejar en paz a su madre y que era necesario deshacerse de todo para pagar su deuda. Nosotros estábamos extrañados, pero no decíamos nada para no hacer más grande el problema. De un momento a otro, volteó hacia donde estaba parado momentos antes y, muy enojado, gritó, «Ese no era el maldito trato». Comenzó a decir muchas malas palabras mientras iba hacia donde estaban amarrados los dos perros que cuidaban la casa, un perro raza Bull Terrier y un pastor alemán. Los tomó de las cadenas con las que los amarraba y empezó a ordenarles a punta de gritos que atacaran. El problema es que no había nadie frente a él, pero lo peor es que los perros sí se lanzaban con furia hacia el frente, como si en realidad algo o alguien estuviera frente a ellos. Mi padre gritaba, «Suéltala, suéltala, hijo de tu tal por cual, te voy a matar». La escena fue muy perturbadora, la verdad. Sobre todo, al ver que nuestras mascotas seguían el rastro de la cosa que mi padre veía. De un momento a otro, comenzó a correr sin soltar la cadena de los perros y estos avanzaban violentamente atacando al aire. Así anduvo mi padre por las calles de la colonia. Él era muy conocido y querido por los vecinos, pero como sabían lo conflictivo que era cuando estaba borracho, preferían evitarlo. Pero al verlo correr, para cuando regresó desde que salió de la casa, a eso de las 11 de la mañana, ya eran las 5 de la tarde. Tanto él como los perros estaban exhaustos. Incluso sus patitas se les habían lastimado de tanto rozar con el pavimento. Con la mirada perdida y sin decir nada, pasó frente a nosotros y amarró de nuevo a los perros. Para eso, la familia de mi madre se había enterado de todo, pues los vecinos fueron a avisarle. Así que ya hacía un buen rato que habían llegado mi abuelita y mis tías, hermanas de mi madre. También había llegado un hermano de mi padre, pues los demás atribuían su comportamiento a un mal viaje. Después de amarrar a los perros, comenzó a decirle a su hermano que el diablo le decía, «Mira, hijo de tu pu madre,
ella está pagando tus pecados. Mira cómo traigo a tu madre, a la pu de tu madre. Y así continuó diciendo maldiciones mientras describía cómo veía que ella le rogaba a mi padre que la ayudara a parar su calvario, mientras el maligno se reía de ella y la arrastraba de los cabellos. Yo solo podía ver cómo él lloraba e imploraba a la nada misma que se detuviera, que ya no la torturara más, que sería un buen hijo y padre si eso es lo que quería. Fue entonces que se quedó callado unos momentos y después comenzó a gritar diciendo que el maligno le dijo, vendré por ti en punto de la medianoche, ni un minuto más, ni un minuto menos, Carmelo. Para eso, mi madre y todos los presentes ya estaban súper aterrados. Al mirar que tanto mi hermano como yo habíamos presenciado todo desde el inicio, decidieron que era mejor encerrarnos en la casa para no ver lo que harían con él y no dejarnos más traumatizados de lo que ya andábamos. Pero como mi cama daba hacia una de las ventanas que daban al patio, nos subimos rápidamente para espiar con cuidado de que no nos vieran. Para ese tiempo yo no sabía qué era cada cosa, hasta que hoy en día y entre pláticas familiares me explicaron qué era cada cosa. Mi abuela hizo un círculo con madera de ocote y piedra de alumbre, encendieron un sahumerio el cual contenía copal puro, almizcle y clavo. Le ordenó a mi padre que se mantuviera parado y dentro del círculo, mientras le daba un rosario, con el cual él tenía que hacer oración junto a ella. Con la Biblia en manos, estuvieron así desde las 6 de la tarde hasta que dieron las 11:55 de la noche. Tanto mi hermano como yo no nos despegamos de la ventana. Quizás éramos niños, pero la preocupación no nos dejaba estar sin saber nada. Toda la familia estaba alrededor de mi padre cuando de repente escuchamos como él comenzó a gritar mientras decía, ya viene por mí. Viene por mí. ¿Acaso no lo escuchan? No escuchan la carreta. Mi padre volteó súbitamente hacia un lado mientras mi abuela le decía, no se distraiga, don Carmelo. Usted siga orando conmigo o dígame, ¿qué está viendo? Él le contestó, está la muerte montada en una carreta que trae unos caballos enormes con ojos rojos como el carbón ardiente, y el maligno está dentro de la carreta con mi madre. Él le dijo a mi abuela que el maligno le decía, dile a esa maldita vieja que se calle. Que se calle. Ya vine por ti, hijo de tu pu madre. Te voy a llevar en cuerpo y alma para que se te quite lo cabrón. Mi abuela le dijo, no lo escuche y siga rezando conmigo, si continúa conmigo como hasta ahora, él no podrá hacerle nada. Mi padre sudaba a mares, e incluso el color moreno de su piel se le había ido. La verdad, incluso para nosotros, que estábamos a unos cuantos metros de ahí, lográbamos sentir algo raro en el ambiente. No sé cómo decirlo, era un ambiente frío, muy silente a pesar del escándalo. De la nada, la luz se fue por unos instantes. Todo quedó en absoluto silencio. Puedo jurar que incluso el sahumerio se había apagado. Escuché a una de mis tías preguntar, ¿qué hora es? A lo que el hermano de mi padre contestó, son las 12 en punto. La luz regresó al minuto de haberse ido, y sin más, mi padre comenzó a reír a carcajadas. No sé qué le pasó en ese momento, no sé si su psique ya estaba tan dañada que esa fuera la única manera de dejar salir su miedo, pero comenzó a alardear diciendo, no se te hizo llevarme. No se te hizo llevarme. Después de eso, ya estando más tranquilo todo, le contó a todos que el maligno le dijo, unos momentos antes de dar las 12, dale gracias a esa pinche vieja porque por ella no te pude llevar. Pero algún día te he de llevar, eso lo tienes más que seguro. Duraron en el patio un par de horas más. Al ver que ya todo estaba calmado, lo llevaron al hospital para hacerle análisis y ver si no era cosa de un mal viaje. Pero para sorpresa de todos, lo único que le encontraron fue rastros de alcohol en la sangre. Por otro lado, mi madre, en lugar de dar gracias por esa lección, le pidió perdón a su difunta por perturbar su descanso y prometió nunca volver a pedirle algo así. Aún hoy en día, su conciencia no la deja, pues siente que fue un gran pecado haberlo hecho, ya que no solo perturbó su descanso eterno, sino que el tormento y las cosas que mi padre describía, sentía que ella se los había provocado. La verdad es que él no cambió mucho después de ese día. Sin embargo, desde entonces siempre le tuvo un sano miedo al Día de Muertos, pues decía que escuchaba la voz de mi abuela recordándole ese día, justo en esas fechas. Durante muchos años, él siempre cargaba su rosario. Desconozco si después de separarse mi madre de él, lo seguía conservando, pues básicamente terminó su vida como un vagabundo. Además, la forma en que él murió fue algo extraña, pues básicamente todos los que estuvimos ese día con él presentimos, a la misma hora y en la misma fecha, su muerte de diferentes maneras.
Un día antes de que él muriera, unas tremendas ganas de verlo me invadieron, al punto de soñarlo. Mi abuela también lo soñó esa misma noche, mi madre y mi tía también. Lo más curioso fue que todos lo soñamos con la misma ropa con la que él había sido asesinado. Les juro que vivía solo en una tierra de cultivo pequeña y aislada enclavada entre colinas y un denso bosque. El vecino más cercano estaba a unas buenas 30 millas de distancia, accesible solo por un camino angosto y mal pavimentado que serpenteaba alrededor de las colinas. Era tranquilo y pacífico, hasta el martes pasado. Esa noche fue diferente. El viento aullaba afuera como una bestia enloquecida. La tranquilidad familiar de mi hogar fue perturbada por ruidos extraños. Irritado y aterrorizado, comencé a caminar por la casa con mi escopeta atada a mi espalda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, haciéndose eco de las ráfagas de viento afuera. Mientras me dirigía a la cocina, sentí una fuerte ráfaga de viento. Me congelé, la puerta trasera estaba abierta de par en par. Mi mente comenzó a correr. ¿Había olvidado cerrarlo? Estaba seguro de que había cerrado todas las puertas al entrar. Seguramente fue solo el viento, traté de convencerme. Con el corazón acelerado, me moví rápidamente hacia la puerta, la cerré de golpe y aseguré las cerraduras. Pero cuando me di la vuelta, casi me tropiezo con algo. Era una huella de bota embarrada, no la mía, que conduce al sótano. La casa estaba inquietantemente silenciosa ahora. Los inquietantes susurros del viento se sentían como si estuvieran haciendo eco de los horrores que aún estaban por desarrollarse mientras descendía al sótano. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte. Mi respiración era superficial, mientras pasaba junto a gabinetes sucios y botellas de vino polvorientas, mi linterna proyectaba sombras aterradoras sobre las paredes de piedra húmedas. El olor a humedad era sofocante, pero fue el extraño olor a tierra mojada lo que me hizo vomitar de miedo. Fue entonces cuando lo vi, una figura temblorosa acurrucada en un rincón. Tenía un aspecto espantoso, su cara pálida y sucia estaba parcialmente oculta por el pelo desgreñado. Levantó la vista, sus ojos brillaban de terror y mansamente susurró, con una voz desprovista de toda esperanza: «Tienes que esconderte. Él viene». Antes de que pudiera preguntar quién, escuché de nuevo el crujido de la puerta trasera. La casa gimió bajo el peso del nuevo entrante. Él estaba aquí. No sabía quién o qué, pero no iba a esperar. Todavía aterrorizado, pero motivado para proteger al extraño y a mí mismo, lo conduje a un espacio de rastreo oculto detrás de la pared. Contuvimos la respiración, situados en las sombras, rezando para que él, el invasor, no nos encontrara. Los pasos se hicieron más fuertes con cada segundo que pasaba, culminando con el portazo de la puerta del sótano. Mi sudor frío humedeció el aire silencioso. Entonces, sentí una mano sucia sobre mi boca, los ojos del extraño muy abiertos por el terror. 2 dedos callosos presionaron contra mis labios, acallando mis horrorizados jadeos. De repente, la luz inundó el sótano, la voz familiar maldijo por lo bajo: «Maldita caja de fusibles». Era mi voz, cansada, asustada y cautelosa por una carga pesada. La figura que teníamos delante, que llevaba una escopeta, se parecía exactamente a mí, hasta el tic ansioso en la comisura de la boca. Los susurros desconcertantes de un pensamiento aterrador se arrastraron en mi mente. Era mi doble. Cuando se movió un paso más, fuera de mi línea de visión, algo imposible se me ocurrió. Recuerdos oscuros de un colapso mental seguido de visitas frenéticas a los médicos resurgieron. El trauma había fracturado mi mente hace años, dando a luz a una personalidad alternativa y violenta que no podía controlar. Al mirar al extraño aterrorizado, se hizo evidente que la historia de terror no se trataba de un intruso que invadía mi hogar, sino de un invasor que invadía mi cordura. Era aterrador no por algún horror de otro mundo, sino porque el demonio, sacrificando inocentes en el altar de mi psique fracturada, no era otro que yo. En mi pueblo hay 2 iglesias, la vieja, junto a la costa, y la nueva, en las montañas. La muerte de mi madre fue más supuesta que vista, ya que desapareció bajo las olas, hace 4 años. Nunca encontramos el cuerpo. Todo empezó cuando terminó el verano. El pequeño pueblo costero en el que vivía no tenía escuela, y la ciudad más cercana estaba a 5 horas por una carretera rural que tiende a volverse intransitable cuando llueve, algo demasiado habitual. Así que me educaron en casa. Como resultado,
A menudo terminaba todos mis trabajos antes de la hora de comer, lo que significaba que tenía toda la tarde para mí, así que solía pasear por la playa. Si llovía, iba a la taberna de mi familia, donde trabajan mis tíos. Son insufribles. Así que cogía un paraguas y vagaba sin rumbo. Y siempre acababa en la vieja iglesia. Hay algo en su arquitectura que me hipnotizaba. Descubrí que, aunque la puerta principal y las laterales están cerradas con una cadena de hierro, la trampilla que lleva al sótano se puede abrir con un par de fuertes patadas. Una tarde, bajaba trotando como siempre, después de una conversación especialmente desagradable con mi tía. Hice un comentario sobre lo bonito que parecía el barrio antiguo de nuestra ciudad y ella estalló de repente. Empezó a gritar que mi madre y yo éramos una enorme desgracia para la familia y que acabaría como ella si seguía haciendo lo que estaba haciendo. Naturalmente, le dije que no sabía nada. Y me echó. Saltando el muro de piedra musgosa, me adentré en el cementerio para entrar en la iglesia. Y lo vi. Una tumba parecía haber sido perpetrada. La hierba que la cubría parecía que la habían levantado y vuelto a poner. La noche anterior había sido lluviosa y la mañana siguiente, brumosa. Perfecto para alguien que no quería ser visto. Decidí comprobar otras tumbas. No parecía que hubieran sido distribuidas. Y entonces me di cuenta de que yo era la única persona del pueblo que había entrado en el cementerio. ¿Y si alguien había entrado y empezado a robar cuerpos? Espera. ¿Cuántos años tenía el cementerio? Nunca me había parado a pensarlo. El cementerio nuevo, arriba en las colinas, databa de alrededor de los años 50. Comprobé la fecha de la tumba robada. ¿1827? No, espera. 1927, el invierno de 1927. Ese año había habido una serie de asaltos en el pueblo a causa de un desagradable culto que celebraba extrañas reuniones en las iglesias. Las acciones exactas del culto nunca se dijeron, pero los rumores de la adoración del diablo, monstruos y criaturas semihumanas eran a menudo contadas por los que estaban en los escuadrones de ataque de las redadas. La gente había comenzado a regresar después de la Segunda Guerra Mundial. Mi familia, los Asbern, había quedado atrapada en las redadas, y por buenas razones. Excepto por un hombre que había estado en Boston, haciendo negocios. Su hijo regresó en 1956 y públicamente negó toda conexión con la secta. Pero volvamos al cementerio. La tumba profanada estaba tan destrozada que incluso poder ver la fecha era un puro milagro. Quería saber quién demonios podría estar asaltando tumbas tan antiguas, sobre todo teniendo en cuenta que probablemente no habría ningún cuerpo que encontrar, solo polvo. Y dio la casualidad de que había muchas probabilidades de lluvia para esa noche, así que decidí quedarme dentro de la iglesia hasta el anochecer y ver si podía ver algo. Un par de viajes de ida y vuelta desde la casa de mi madre a la iglesia abandonada y todo estaba listo. Casi me pilla mi tío, pero una excusa rápida y pude irme. Lo que no tenía previsto era que la acústica de la iglesia fuera tan buena. El tono de la alarma rebotó en las paredes y siguió sonando incluso después de que lo hubiera parado. Por suerte, el sonido de la lluvia era lo suficientemente potente como para superar al de la alarma. Con un abrigo para la lluvia, mi teléfono y una linterna, entré en el sótano, que apestaba a humedad. Tan silenciosamente como pude, salí al cementerio. Había una verdadera cortina de lluvia, pero se veían las siluetas de las lápidas y las estatuas, que parecían retorcidas y macabras, a pesar de haberlas visto 1.000.000 de veces antes. Apagué la linterna y esperé a que mi vista se adaptara. Pero también había algo más. Una persona, un grupo de ellas en realidad. Estaban situados alrededor de otra tumba, más cerca del muro que daba a una playa de grava. Pero uno de ellos no parecía humano. Todo el cuerpo estaba encorvado y era más o menos tan alto como los hombres que estaban de pie a su lado, pero fácilmente podría ser muy alto si se hubiera estirado. Su cuerpo era más, como un pez. De repente, habló. Su voz era profunda y gorgoteante, y su lenguaje no se parecía a nada que hubiera oído antes. Los hombres, siguiendo lo que parecía una orden, empezaron a cavar con cuidado. Entonces procedía a hacer ruido pisando una ramita. Me escondí rápidamente detrás de la lápida, mientras la voz grave gruñía algo. Rápidamente corrí y salté por el muro que daba a la playa. La cosa trepó y aterrizó donde yo había estado hacía un par de segundos. Y cayó un rayo. Dios, qué cara.
La cara de aquella cosa parecía una mezcla de pez y hombre, con ojos redondos como los de un sapo, boca ancha y sin nariz, solo un pequeño bulto donde habría estado. La cosa me miró a la cara. En ese momento me quedé completamente paralizado. Entonces, habló. En inglés. Inglés fluido. ¿Eres el vástago de Ashburn? Hay cosas que, si se supieran, causarían pánico entre las masas. Mi familia es una de esas cosas, porque, aunque mi tía y mi bisabuelo intentaron ocultarlo, la familia Ashburn nunca abandonó la secta.